Mi nombre es Roberto Boy. Nací en Irlanda en 1627. Era químico inglés pionero de la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de los gases. De 1656 a 1668 trabajé en la Universidad de Oxford como asistente de Roberto Hooke, con cuya colaboración contó en la realización de una serie de experimentos que establecieron las características físicas del aire, así como el papel que éste desempeña en los procesos de combustión, respiración y transmisión del sonido. Hice un libro llamado Nuevos experimentos físico-mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos en 1660. En la segunda edición de esta obra, 1662, expuso la famosa propiedad de los gases conocida como el nombre de la ley de Boyle-Mariotte, que establece que el volumen ocupado por un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. En mi ley la temperatura es constante. El problema dice así: un gas ocupa un volumen de 3.86 litros a 0.75 atmósferas. ¿A qué presión el volumen será 4.86 litros? Primeramente se necesitan saber los datos, y que es volumen 1, volumen 2, presión 1 y presión 2, que es lo que necesitamos saber o encontrar. La fórmula sería presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esto lo vamos a tener que despejar y quedaría de la siguiente manera: presión 2 igual volumen 1 por presión 1 sobre volumen 2. Y ya despejada quedaría así: presión 2 igual a 3.86 litros, que es el volumen 1, por 0.75 atmósferas, que es la presión 1, entre 4.85 litros, que vendría siendo el volumen 2. Y obtenemos el resultado, que es 0.59 atmósferas. Jacques Alexander César Charles nació el 12 de noviembre de 1746 en Beaugency-Lorraine, Francia. Soy inventor, científico y matemático. Rompí el récord del globo aerostático el 27 de agosto de 1763. El 1 de diciembre de 1783, junto con Annie Roberts, logré elevarme hasta una altura de 1000 metros e inventé varios dispositivos, entre ellos un densímetro, aparato que mide la gravedad específica de los líquidos. En 1786 descubrí la ley de Charles. En 1793 me eligieron como miembro de la Academia de Sciences, Instituto Real de Francia. Fui profesor de física hasta mi muerte el 7 de abril de 1823. En mi ley, la presión es constante. En el problema, si se tienen 6 litros de nitrógeno gaseoso a menos 25 grados Celsius, ¿cuál será el volumen que ocupará el nitrógeno? En inciso A tenemos 0 grados centígrados y en volumen 1 tenemos como datos 6 litros en temperatura 2 menos 25 grados Celsius, que pasa a ser 248.15 grados Kelvin. En temperatura 2 tenemos 0 grados Celsius, que en grados Kelvin siempre será 273.15. Y lo que nos falta saber es volumen 2. Entonces, la fórmula que tenemos es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para obtener el volumen 2 tenemos que despejarla, entonces sería volumen 2 igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, y acomodaríamos los datos sustituyendo, que sería volumen 2, 6 litros por 273.15 Kelvin sobre 248.15 Kelvin, que nos daría como resultado 6.60 litros. Después, ¿cuál será el volumen que se ocupará en nitrógeno en inciso B? Que son 100 grados Kelvin, y como datos tenemos en volumen 1 6 litros, en temperatura 1 igual a menos 25 grados Celsius, que se convierten a 248.15 Kelvin, en temperatura 2 100 grados Kelvin,
y tenemos que volver a sacar el volumen 2. Utilizamos la misma fórmula y sustituimos con los datos, que nos quedaría como 6 litros por 100 grados Kelvin sobre 248.15 Kelvin, que nos daría como resultado 2.41 litros. Mi nombre es Joseph Gay-Lussac. Nací el 6 de diciembre de 1778 en Saint-Léonard. En el año de 1804 realicé una ascensión en globo con la intención de estudiar el magnetismo terrestre y observar la composición y temperatura del aire a diferentes altitudes. En 1809 formulé la ley de los gases que sigue asociada a mi nombre. Los volúmenes de combinación sostienen que los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química están en la proporción de números enteros pequeños. Investigué junto con el alemán Alexander la composición del agua. Años antes formulé una ley que afirma que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión se mantiene constante. En 1809 trabajé en la preparación del potasio y el boro e investigué las propiedades del cloro y el ácido cianhídrico. Fallecí el 9 de mayo de 1850 en París. En mi ley, el volumen es constante. El problema dice: el gas nitrógeno de un contenedor se calienta desde menos 100 grados centígrados y su presión aumenta de 350 torricelis a 810 torricelis. ¿Cuál es la nueva temperatura? Para llevar a cabo el problema, lo primero que necesitamos tener son los datos, que sería presión 1 es igual a 350 torricelis, temperatura 1, 173.15 Kelvin, que nos dio de la operación 273.15 Kelvin, menos 100 grados centígrados, que son los que nos da el problema. La temperatura 2 es lo que estamos buscando, y la presión 2 son 810 torricelis. Para esto tenemos la fórmula presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Para llegar a la temperatura 2, que es lo que queremos saber, necesitamos hacer un despeje de esta fórmula. Por lo tanto, nos queda presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2. Y sustituyendo con los datos que tenemos en un principio, quedaría temperatura 2 es igual a 810 torricelis, que es la presión 2, por 173.15 Kelvin, que sería la temperatura 1, y sobre 350 torricelis, que es la presión 1. Como resultado obtenemos 400.71 Kelvin. Mi nombre es John Dalton. Nací el 6 de septiembre de 1766 en Eaglesfield, Gran Bretaña. Era químico y físico británico. Hice la primera formulación moderna de la teoría atómica. Descubrí la ley de las proporciones múltiples, que rige el peso de los elementos que intervienen en una reacción química. Propuse el atomismo griego. Es el llamado modelo de Dalton, que vigente a lo largo de todo el siglo. Posibilitaría importantes avances científicos. El problema dice: el volumen de cierto gas que se recolecta sobre agua es de 150 mililitros a 30 grados Celsius y 720 torricelis. Calcula el volumen en mililitros del gas seco a condiciones normales. Para resolver el problema necesitamos primero los datos. Primero la presión 1, 688.2 torricelis. Para sacar esto necesitamos la operación de el gas húmedo menos el gas seco es igual a presión 1, 688.2 torricelis. El volumen 1 es igual a 550 mililitros. La temperatura 1 es igual a 300.315 Kelvin, que es de la operación 300 grados Celsius más 273.15 Kelvin. El volumen 2 es lo que necesitamos sacar. La presión 2 sería 760 torricelis. La temperatura 2 sería 273.15 Kelvin y la presión total sería 720 torricelis. Para sacar esto necesitamos la fórmula, que es presión 1 por volumen 2 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Después necesitamos el despeje, que es presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2 igual a volumen 2. La sustitución, volumen 2 es 688.2 torricelis, que es la presión 1, 150 mililitros
que sería el volumen 1, 273.15 Kelvin, que sería la temperatura 2, sobre 300.315 Kelvin, que sería la temperatura 1, y 760 torricelis, que sería la presión 2, y el resultado sería del volumen 2 sería 122.38 mililitros.